Buenos días, Dios los bendiga. Como siempre, le damos gracias a Dios por este día. Le damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, pidiéndoles que cada uno de ustedes esté lleno de esa fortaleza que Dios sabe darnos, de ese cuidado que Dios sabe darnos, que usted esté tan confiado en Dios que no se abrume por las dificultades. Nosotros hemos estado estudiando el libro de Hechos y durante ese libro de Hechos hemos visto situaciones interesantes, Dios librando a las personas de situaciones bien complejas, haciendo cuando fue necesario hacer un milagro, lo hizo, cuando fue necesario hacer una cosa sobrenatural, la hizo, pero muchas veces no los libró, muchas veces no los sacó del problema. Y vemos así como Esteban, que era un hombre bien lleno de Dios, dice la Biblia, murió. También vemos como Jacobo, que era uno de los 3 grandes amigos de Jesús, también es asesinado por Herodes. Pero también vemos a Pedro librado de la cárcel, también vemos a Pablo librado de la cárcel. O sea, vemos que Dios va a actuar siempre muy orientado hacia sus planes y a sus propósitos. Pedro le era útil por su carácter, por su forma de ser, y Pablo también. Dios los libra para que el evangelio se extienda, que es lo que Dios está buscando. Entonces, él está llevando un plan que él se trazó estratégicamente, el cual incluía su propia muerte, y lo va siguiendo. Igual nosotros estamos dentro de esos planes. Si nosotros nos metemos dentro de ese plan y caminamos y hacemos y somos útiles a él nos va a preservar hasta que él lo considere. Igual si fallecemos, si partimos, tenemos la vida eterna. O sea que por donde nosotros vayamos es ganancia. Entonces, muchas veces nos quejamos porque Dios no nos contesta, porque Dios no hizo. No te quejes, no te quejes. Es bíblico que todos los que amamos a Dios, las circunstancias de nuestra vida al final van a redundar en beneficio nuestro y del evangelio. Entonces dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces te invito a que no te desanimes. Vamos a darle gracias a Dios entonces una vez más. Padre, yo te doy gracias y bendigo a cada persona en esta mañana, a todos los que están en esta transmisión, escuchando este mensaje. Yo te pido que tú los bendigas y te pido que tu gracia, que tu amor esté con ellos, que tú actúes en sus vidas, que los uses, Señor. Permite que sean instrumentos tuyos. Yo te doy gracias porque siempre has estado atento a nuestras vidas, a nuestras necesidades, y siempre nos has ayudado, nos has suplido. Por eso yo te pido, Padre bueno, que tú te estés glorificando, que tú estés actuando, que tú te estés manifestando siempre en cada momento de nuestra vida, que nosotros entendamos que eres tú el que tiene la rienda, que eres tú quien llevas el control de las cosas. Por lo demás, Señor, te damos gracias por habernos tenido en cuenta para ser parte de tu reino, de tu familia. Y por eso te bendigo. Acompáñanos hoy, Señor, a través de tu palabra. Sigue enseñándonos cómo actuar, cómo hacer las cosas. Yo te bendigo hoy, Señor, y bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje. Te pido que estés actuando sobre aquellos que están atravesando por problemas de enfermedad, de salud, económico. Cualquiera que sea la circunstancia que está atravesando, te pido que tú estés actuando, Señor, y que los estés bendiciendo. Ahora te doy gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Como les decía, el Señor siempre está enseñándonos y mostrándonos. Yo quisiera que miráramos el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Voy a tomar un pasaje fuera de todo su contexto, pero vale la pena. Jesús le lavó los pies a los discípulos y en el capítulo 13, versículo 15, dice: porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Mi discusión con 2 familiares, un hermano y un cuñado, mi discusión con la pastora Cookie, con unas personas amigas, o sea, ha sido durante esta semana básicamente la misma.
se indignan porque cuando nosotros estamos mirando las noticias nos damos cuenta de cómo se roban el dinero del pueblo. O sea, con todos esos miles de millones que se están robando, muchas comunidades solucionarían todos los problemas, pero se beneficia una persona o dos, o 5 personas o 10. Pero con lo que se roban 5 o 10, se solucionan los problemas de un departamento completo o de una ciudad completa. Entonces siempre nos estamos quejando de que los políticos, de que los gobernantes, pero yo les decía, mira, el problema no es el gobernante de turno, ni el anterior, porque todos le echan la culpa a los anteriores. Cada uno justifica las cosas. Pero si nosotros miramos qué pasó en Cuba, si miramos qué pasó en Rusia, si miramos qué pasó en Nicaragua, o sea, si hemos visto lo que ha pasado en otros contextos, nos damos cuenta de que el problema no es el gobierno del momento, ni el sistema político del momento, sino las personas que lo manejan. Las leyes no son el problema, sino los hombres que las tuercen y las tergiversan y que son egoístas. Jeremías decía que el corazón del hombre es perverso y que es malo. Entonces el problema somos las personas. Entonces él sale un salvador que él dice, yo salvo a la nación y la voy a arreglar, pero cuando está en el poder se le olvida esa teorías idealistas que trajo y se vuelve peor. Y eso ha pasado en Cuba, lleva 60 años prácticamente esclavizado de un sistema que les beneficiaba mucho, pero que lo consideraban corrupto, y ahora resulta que está peor. Y así ha pasado en Venezuela. Hablábamos de los sistemas políticos de la historia. Si miramos la historia hacia atrás, el hombre siempre ha explotado al hombre. Siempre. Los gobiernos de turno, los sistemas de turno, siempre se han torcido y han terminado. Y por eso surgió la barbarie de esclavizar a las personas. Del feudo, ser el dueño de las tierras, y como era el dueño de las tierras, era el dueño de todo el que viviera en la tierra. Y los explotaba y se aprovechaba. O sea, siempre el feudo le decía a la gente, estas son mis tierras, ustedes pueden vivir ahí, las pueden cultivar, pero el producto de lo que trabajen es mío y ustedes se quedan con un poquito para que medio sobrevivan. Y todos los que están aquí son propiedad mía, y si nacen aquí son míos. O sea, esos sistemas, pero manejados por hombres, y el hombre es perverso, hermano. Siempre. Lo único que yo creo que puede cambiar en todas estas cosas es que la gente conozca a Cristo y viva los principios de Cristo. Pero esa responsabilidad es nuestra, es de los cristianos, llevarle el evangelio a otros para que conozcan de Cristo, y así la sociedad se vaya permeando del evangelio y de los principios de la palabra, y eso va a hacer que los corazones de las personas cambien. Pero tendría que convertirse el país entero para que las cosas sucedan así, y cuidando mucho de que los gobernantes de turno, por muy cristianos que sean, no vayan a torcer sus valores. Entonces uno a veces se queja de que las personas, de que son malos, el ser humano es malo. Por eso la Biblia dice, oren por los gobernantes. Por eso nuestro deber es orar por ellos. Y dice la Biblia, para que vivas quieta y reposadamente. Así dice la Biblia. Y es más, dice que nos conviene. Pero bueno, yo me estoy saliendo del tema. Yo quiero mostrarles cómo Jesús trae su mensaje, y Él quiere mostrarle a los cristianos. Él ha traído un mensaje donde decía, mira, los gobernantes en el mundo se enseñorean de las naciones, entre ustedes no será así. Ustedes tienen que servir. El que quiera ser el primero es el que sirve. Miren, yo le lavé los pies a ustedes, así como yo he hecho, hagan ustedes también. Yo les estoy dando ejemplo, pero lo que quiero rescatar es a Jesús diciendo, les he dado ejemplo para que como yo he hecho con ustedes, así hagan ustedes. ¿Qué está haciendo Jesús? Mostrándonos cómo vivir, enseñándonos cómo vivir. Él estaba interesado que los discípulos aprendieran su forma de vivir para que ellos pudieran
hacerlo también, porque nosotros somos muy dados a modelar, a imitar, a seguir. Aprendemos con el ejemplo. Aprendemos con el ejemplo. Entonces, él mostró cómo tener una amistad con él mostró cómo mantener esa amistad con él y cómo compartirla, pero se esforzaba mucho en hacer entender cómo eran las cosas, cómo esperaba él que viviéramos. O sea, Dios siempre, Cristo durante su vida terrenal, trató de modelar lo que él esperaba en el carácter nuestro. Yo puedo citar muchos eventos de cómo Jesús hizo las cosas. Y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención y que yo siempre he rescatado es la manera como como en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, sí, el Evangelio de Lucas en el versículo 11, y lo buscamos, versículo 11, yo quiero mostrar esto que a mí siempre me pareció interesante, ¿no? Miren, sucedió que Jesús estaba orando, dice el capítulo 11 de Lucas comienza así, sucedió que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de los discípulos se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dice: cuando vayan a orar, oren así. Y le dice, exalten al Padre, le da instrucciones de cómo orar. Nosotros aquí somos dados, y a mí me impresionó mucho una ocasión en que me invitaron a un congreso, a un seminario, a un campamento de oración que duraba una semana, y durante la semana le enseñaban a las personas cómo orar. Y de ese campamento vino alguien, yo no fui, pero alguien que vino como con 50 CD grabados de todas las conferencias, donde mostraban cómo se oraba. Sin embargo, yo no veo en la Biblia a Jesús diciéndole a los discípulos: bueno, vamos a reunirnos hoy porque hoy es capacitación bíblica, hoy es día de formación. Él no hacía eso. Él estaba orando y permitió que lo vieran orar. Sencillamente lo oraba, constante, y permitía que desde donde él estaba orando lo vieran, que desde donde los demás estaban lo vieran. Entonces, ellos relacionan la oración con la autoridad espiritual que Jesús tiene. Él no imponía una enseñanza, no, solamente oraba delante de ellos, continuaba orando de tal manera que ellos se percataran. Entonces, ¿qué genera? El deseo de que lo imiten, el deseo de que ellos desearan ser como él y hacer lo mismo que él. Entonces ellos ahora van y le dicen: Señor, enséñanos. Y entonces, ahí, a partir de ese momento, con frecuencia él habla de la oración. A partir de ahí usted lo encuentra que él dice: si ustedes piden al Padre orando en mi nombre, él lo hará, yo lo haré. Y yo les digo: pedid, se os dará, buscad y hallaréis. O sea, él, a partir de ahí, él comienza, cada vez que tiene oportunidad, les habla un poquito acerca del tema de la oración. Y así cada vez profundizaba un poquito más, ¿sí? Las cosas que yo hago ustedes las harán también. Si algo, les digo que si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y oraba por los discípulos. Pero ¿qué es lo que yo quiero mostrar? Jesús enseñaba con su ejemplo. Nosotros a veces somos muy buenos diciendo a la gente que vamos a orar, que vamos a orar. Y le digo que a veces hacemos o sea, le invitamos a la gente, pero no oramos nosotros. Entonces, si la gente no te ve orando, ellos van a decir: bueno, ¿esto cómo es aquí? Ahora, no es que vas a orar para que te vean. Jesús oraba de corazón.
pero siempre permitiendo que ellos pudieran de alguna manera percatarse. Entonces, nosotros no podemos pedirle a la gente que ore si nosotros no oramos. Ahora, a veces cogemos y en vez de hacer lo que Jesús hacía, una cosa sencilla, manejable, al alcance de todos, volvemos esto como tan complicado que la gente tampoco va a querer orar, porque los dos extremos son malos. Como dice un dicho por ahí, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Creo que es así el dicho, no lo tengo claro. Pero básicamente dice, los extremos son malos. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es, el Señor nos está enseñando, Jesús nos está enseñando cómo actuar nosotros y nos está diciendo, vean, la mejor manera de usted enseñar es el ejemplo. ¿Oyó? La mejor manera es el ejemplo. Entonces, permitió que lo vieran orar. Generó en ellos el deseo, primero el relacionar ellos esa oración con mucha autoridad, con mucho, porque le veían esa tranquilidad, esa calma. Sabe que una cosa que tiene un cristiano cuando es constante en su relación con Dios y en su oración, es una persona que en medio de las circunstancias conserva la calma. Se genera lo que se llama el fruto del Espíritu. Y una de las cosas que tiene el fruto del Espíritu es la paz, la paciencia y el dominio propio. De los frutos que tiene se llama los frutos del Espíritu porque son virtudes que se van formando en nosotros en la medida que nosotros mantenemos una relación con Dios a través del conocimiento de su palabra, a través de la oración, a través de las disciplinas espirituales. Y son cosas que se generan desde el Espíritu, más allá del alma. Entonces, se le llama fruto del Espíritu, lo llamó Pablo en el libro de Gálatas. Mucha gente piensa que es que uno tienen que ponerle la mano para que el Espíritu Santo en uno se le prenda más. A mí ahorita se me dañó este aparato, vean. Y el hombre me dijo, no, esto lo que tiene es la batería baja, tienes que cambiarle la batería. Yo le recargaba la batería en la mañana y a la media hora estaba descargada. Entonces yo le cambié la batería y ya no tiene problema, ya se arregló el problema. Ya no tiene eso. Pero mucha gente piensa que esto es recargar la batería. No, es una amistad permanente con Dios que hace que el Espíritu Santo trabaje en ti, forme tu carácter y se manifieste en esos frutos. Pero la gente cree que es una carga instantánea. No es así. Toda la gente, no, hermano, póngame las manos para que yo tenga dominio propio. Ni que te pongas las manos vas a tener ningún dominio de nada. Tienes que conocer los principios de Dios y la palabra te va transformando. Que de hecho Jesús también nos enseñó acerca de eso, pero bueno, ya les hablo de eso. Ya les hablo de eso. Él permite que lo vean orar. Y cuando lo ven orar, los discípulos se acercan y le dicen, Señor, enséñanos. Porque ellos ven que Jesús era capaz de manejar situaciones, lo atacaban, lo agredían, pero él no era agresivo con el que lo agredía. Ayer me tocó una cosa cruel. Salí como a las 6 de la tarde, digo yo, 6:15 por ahí, de aquí para el recreo. Señores, la vía del 13 de junio congestionada, impresionante. El semáforo del Gallo era un caos. De ahí al recreo, otro caos. O sea, un recorrido que uno hace en 5 minutos, máximo 7. Yo lo hice como en casi una hora, 48 minutos. Iba manejando y entonces yo iba con mi hermano, con mi hermana, con Cookie. Y Cookie, ay, Dios mío, mi hermano, o sea, yo, cálmense, este es la realidad nuestra. No, porque mira el tipo que es aprovechado el de la moto y el del otro carro, mira cómo se pasó adelante.
Y ese es el ser humano, mijo. Este caos describe el ser humano. En su egoísmo, queriendo ser primero, queriendo hacer las cosas, siempre favoreciendo ser el de primero. Porque si todos le dieran la vida a todos, esto funcionara. Pero mira estos que vienen en vía contraria. Lo que quiero decirles, caóticos. Ahora mi lección, mi aprendizaje, yo no voy a manejar en horas pico. Yo voy a manejar en horas muertas, donde el tráfico es menor. Y me evito todo eso. Pero tampoco voy a perder los estribos, ni me voy a poner ahora a pelear con el de la moto, con el del taxi, con el del carro, con el del bus, con el de la banqueta. Porque estoy perdiendo toda la calma. No la voy a perder. Yo voy para donde voy tranquilo, voy relajado, voy a llegar relajado y ya me regreso más tarde que ya no haya tanto tráfico. En efecto, cuando venía de regreso ya no pasaba eso. Pero lo que quiero decirle, si tú mantienes una relación permanente, vea, yo estoy seguro que todas estas personas que a las 5 de la mañana entran a la reunión y que estudiamos la Biblia todos los días, son capaces de controlarse más que los que no. Pero el fruto del Espíritu surge de una relación con Dios. No surge de que le impusieron las manos o que fuiste un servicio especial de poder. Entonces siempre estamos buscando como la parte fácil de las cosas. Esos servicios son bonitos, son chéveres, a mí me encantan, pero no son los que transforman el corazón. Lo que transforma el corazón es esta palabra. Y ahora sí le digo, oye, Jesús busca el deseo de imitarlo. Vamos a ver qué pasa con la palabra. Yo te invito a mirar Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mira lo que dice en el versículo 13. Dice, ¿cómo le digo yo? Él llama a Mateo. Cuando llama a Mateo, que Mateo se convierte, surgen críticas, ¿no? ¿Sí? Entonces los fariseos comienzan a criticar por qué tu maestro come con pecadores, con publicanos. ¿Cómo es posible que Jesús, que presume de ser el Salvador y que presume de maestro, come con pecadores y publicanos? Entonces Jesús contesta, es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y ahora dice, bueno, él en otro texto paralelo dice, yo no he venido a salvar a justos, no aquí, sino a pecadores. Pero vea lo que dice en versículo 13, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. O sea, cita un pasaje que escribió el profeta Oseas, cuando Dios le está diciendo al pueblo, yo quiero misericordia, no sacrificios. A mí lo que me complace no son los sacrificios y los ritos que ustedes hagan. A mí lo que me complace es la transformación de su carácter, de tal manera de que dejen de ser egoístas y se vuelvan personas misericordiosas, que piensen también en los demás. Entonces, no estés criticando que yo como con pecadores y con publicanos, porque de ellos es que Dios tiene misericordia, porque son pecadores. Que hay que tener misericordia con esas personas. Esa es la enseñanza que Jesús les está dejando. Dice, yo no vine a llamar justos, yo vine a buscar pecadores. O sea, hay personas que no necesitan ese acercamiento, pero hay mucha gente que está tan mal que necesita ese acercamiento. Nuestro acercamiento. Que necesita que nosotros extendamos la mano y nos acerquemos a ellos. Ahí está Cookie, la pastora Cookie, y yo frustrado porque queremos ayudar a un muchachito allá del pie de la popa, y el niñito le conseguimos colegio, nos volvimos, Cookie se volvió su acudiente y él es dolores de cabeza y ama una pelea en el colegio y va al colegio y llaman a la acudiente todos los días. Toda la semana tiene que ir Cookie 2 veces. La última vez yo fui personalmente a hablar con él y él dice sí, pero bueno, hace lo mismo. Es un pelado que ha sido marcado mucho por el rechazo desde que nace. De esas personas que nacen estrellados.
que no nació con estrella, sino estrellado. Entonces, nosotros preocupados, teniéndole misericordia, pero ya estamos al borde de que lo dejamos a su suerte. Pero si lo dejamos a su suerte, estoy seguro que dentro de unos años lo voy a ver en la prensa como el delincuente más buscado. Y eso es lo que no queremos. Estamos pensando en él, en su futuro, y vemos un potencial en la persona y queremos ser la oportunidad para ellos. Y le pedimos a Dios por él. Porque él, cuando llega a la iglesia, es una persona muy noble, o sea, tiene muchas virtudes, pero cuando está en su contexto diario, ahí es donde él pierde los estribos. Y está en una edad difícil, en una edad de rebeldía. Sin embargo, nos escucha. Entonces, a esas son las personas que Dios le interesa. Esas personas que no tienen oportunidad, esas personas que no importa el nivel sociocultural que tengan ni socioeconómico, esas personas que están totalmente desenfocadas. Dios vino a buscar a los pecadores, Jesús vino a buscar pecadores, a salvarlos. Pero me gusta que Él les dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Hombre, interpreten bien las escrituras. La ley no es para esclavizar, la escritura es para formar y para generar en nosotros un carácter como el de Cristo. Miren, cojan ejemplo, lo que yo he hecho, hagan ustedes también. Eso es lo que, así comenzamos la lectura de hoy. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Él hacía todos los esfuerzos para grabar en los discípulos cada uno de estos pasajes, ¿sí? Y él enseñó una y otra vez. Vamos al Evangelio de Juan. Una y otra vez enseñó el concepto de que lo podíamos conocer, pero solamente a través de la palabra de Dios. Juan capítulo, vamos a mirar dos pasajes. Capítulo 5, versículo 24. Ay, Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 5, que ya lo tengo aquí. ¿Sí? Juan capítulo 5, versículo, vamos a leer primero el 39. Dice: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñan las escrituras, que las escrituras le van a enseñar a conocerme. Ellas dan testimonio de mí. Es como si fuera alguien hablando, contando cómo es Cristo, enseñándonos. Y Él nos remite a las escrituras. Insiste siempre que busquemos la escritura. Si miramos el versículo, en el mismo capítulo, el versículo 24, dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y ese no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Mire cómo él insiste. Mire cómo insiste. El que oye mi palabra y crea que me envió. O sea, si nosotros le ponemos atención a los principios de la Biblia, creyendo en Dios y en que este mensaje proviene de Él, ¿sí? Él refuerza el concepto. Conocemos a Jesús a través de las Escrituras, a través de la Biblia, ¿sí? Y la vida eterna viene por esta palabra. A través de esta palabra conocemos a Cristo el Salvador, da testimonio de Jesús. Pero la queremos ignorar, la queremos pasar por alto. Es difícil, ¿no? Quisiera citar otro pasaje en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31, dice: Jesús le dijo a los judíos: si ustedes permanecen, a los que habían creído en Él, ¿no? Les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libre. O sea, esta palabra, si permanecemos en ella, quiere decir que si la leemos, la estudiamos y la vivimos,
Porque hay mucha gente que dice, no, es que uno la tiene que leer. No, no es que la lea, es que la leas y la asimiles, la interpretes, le des su correcto significado, y entonces serás verdaderamente un imitador de Cristo, un seguidor de Cristo. No tendrás el título, serás. No van a decir, él es cristiano, ¿no? Yo conocí en estos días a una persona que es cristiana, y la persona no... Cuando se sentó conmigo a hablar, que yo le dije, lo cité en mi casa, que vio que tenía varias Biblias, ahí se sacó el cristiano, porque era una cosa comercial que le convenía. Pero mientras tanto, y yo le pregunté, ¿tú te congregas? Sí, yo me congrego en otras partes. Entonces ahí sí, amén, gloria a Dios. Pero el verdadero cristiano se conoce porque su carácter, su comportamiento se ajusta. Entonces la gente dice, esta persona es diferente. Jesús eso es lo que está haciendo, mostrándonos que el ejemplo marca muchísimo más, y mostrándonos también, enseñó por ejemplo la oración a través del ejemplo, la palabra, él nos insiste en que ella es la que nos forma, y indica lo importante que es permanecer en ella, ¿sí? Entonces, el uso que él le daba a las escrituras hace que los discípulos aprendan a utilizar las escrituras por la manera como él la usaba. Entonces la gente dice, no, que los detractores decían, no, quebrantó las escrituras, quebrantó la ley. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos 7 veces? Porque había unas normas que habían establecido los rabinos, los hombres sabios, de que uno tenía que lavarse las manos 7 veces, porque si no... Entonces Jesús decía, por favor, no, que es día de reposo, que no puedes hacer esto, porque es día de reposo, está levantando la ley. ¿Por qué sanaron a un enfermo el día de reposo? Y él decía, caramba, el día de reposo se hizo por el hombre, no para esclavizar al hombre. Entiéndanlo. Primero la misericordia, primero el amor. Es que si un animal suyo se atranca en el barro, usted lo saca, así sea día de reposo. Entonces Dios no va a ser rígido con la persona, juzgarla porque quebrantó la ley cuando tenía una necesidad apremiante. En ese momento surgió una situación. Y Jesús está enseñándolos a entender las escrituras, los está enseñando a asimilar los conceptos y hacerlo como él lo hace. Jesús los está enseñando. Entonces ellos están aprendiendo a vivir la escritura por la manera como Jesús la vive. Y por eso ellos, después que Cristo muere, siguen con ese impulso, con ese ímpetu, porque habían sido formados y ellos relacionaban y decían, fíjate, Jesús lo hubiera hecho de esta manera. Entonces, quisiera que, ya que estamos en Mateo, quisiera que miráramos el capítulo 4. Perdón, que vayamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Aquí, Mateo capítulo 4. Versículo 19. Mira lo que le dice él a unos discípulos. Dice, vengan en pos de mí, vengan conmigo, y yo los enseñaré a ser ganadores de almas, a ser pescadores de almas. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de almas. Dice, vengan, anden conmigo, caminen conmigo, yo los voy a enseñar cómo ganar almas para Cristo. Cómo pescar almas para Cristo. Ya no peces del mar, sino almas para Cristo, personas para el reino de los cielos. Le enseñé a ser pescadores de hombres, ¿sí? Entonces, por su demostración personal, ellos reciben un legado. ¿Y cuál es el legado que reciben? El carácter de ganar almas para el Señor. Por su legado, por su entrega, por su abnegación, ellos aprenden a ser entregados y abnegados y preocuparse por ganar las personas para el Señor. ¿Entiendes? Entonces,
Él hizo atractiva la verdad, no el método que tú utilizabas. Sencillamente hacía las cosas. Para él la verdad era más importante que el método. Nosotros a veces pecamos porque nos enfocamos más en el método. Entonces aparece uno que un método le funcionó y todos queremos copiar el método. Y la iglesia se ha llenado de ese gran error de que hubo una época, yo me acuerdo, en que era el método de los 3, después el método de los 7, después el método de los 12. Y entonces todo el mundo trata de copiar lo que está haciendo, lo que para alguien fue exitoso. Y ese se convierte en un maestro. A mí no se me olvida la historia del panadero en el pueblo. ¿Oyó? Y así nos parecemos a veces. La historia esa no sé dónde lo oí, en algún contexto cristiano la escuché. Pero que era de un pueblo donde no se conseguía pan. Pero un señor que sembró trigo, no sé qué, y cogió a la harina, murió, hizo harina y comenzó a hacer panes. Y hacía unos panes espectaculares. Y la gente comenzó a comprarle pan y se volvió el panadero del pueblo. Todo el mundo iba al pueblo, todo el mundo en ese pueblo encontraba pan. Y había pan, el mejor pan de la región. Entonces de los pueblos vecinos y de alrededor comenzaron a invitarlo, a llamarlo para que les enseñara ese pan. Y el hombre se fue de pueblo en pueblo enseñando cómo hacer pan. Y en el pueblo de él no quedó panadero. Y al cabo del tiempo su pueblo padecía de la ausencia de pan. Y todos los pueblos distantes estaba el panadero exitoso dictando conferencias de cómo hacer pan. Así a veces nos pasa a nosotros. Nos volvemos ese cristiano exitoso que va por todo el mundo enseñándole a todo el mundo cómo hacer las cosas. Pero los que están cerca nuestro están padeciendo, tienen necesidad. Entonces, ¿qué hace Jesús con su personalidad? Infunde un legado en el carácter de las personas de tal manera que hace que ellos se conviertan en ganadores de almas también, ganadores de personas para el reino de los cielos. Entonces, hace que la verdad sea atractiva. Él no comienza a enseñar un método en específico, no. El método de Jesús era el mismo, era su estilo de vida. Y nuestro método debe ser nosotros mismos. Recuerda que la gente te va a imitar. La gente te va a imitar. Entonces tu personalidad arrolladora, comprometida con Dios, hace que los demás quieran ser como tú. Y la gente se esfuerza y busca eso. Él no les dijo qué era lo que tenían que hacer, sencillamente lo hacía. Él lo hacía y la gente lo veía, ¿sí? Entonces ellos vieron cómo él atraía a la gente. Él atraía a la gente, la multitud lo seguía. Se ganaba la confianza de las personas. Eso lo estaban viendo ellos, cómo él se ganaba la confianza de la gente. Cómo estimulaba a la gente a la fe, a tener una amistad con Dios, una cercanía con Dios. Les mostraba el camino de salvación. Los invitaba a tomar una decisión. Y así sucedió con la samaritana, así sucedió con Zaqueo, así sucedió con Simón, así sucedió con Nicodemo. O sea, era un carácter, era una personalidad, era un compromiso con su causa que hacía que la gente se sintiera atraída y se acercaba. Todas las acciones de Jesús fueron siempre acompañadas de palabras. Esas acciones las reforzaba con palabras. Era la palabra más las acciones, era su actitud, su comportamiento, acompañado con lo que predicaba. Fíjese cómo él le dice a los seguidores, le dice, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, no sigan su mal ejemplo, pero así hagan lo que dicen. Entonces respaldaba con sus acciones lo que decía. Preocupante que a veces nos dormimos en los laureles y tenemos el título de cristianos y ya. ¿Sí? Cristianos, ya. Pero le sacamos el cuerpo a las responsabilidades cristianas. Estamos más preocupados. Vean, yo creo en que uno debe mejorar como persona.
Y les voy a decir una cosa. La vida se pasa rápido y se acaba. Uno desaparece. Pero ¿qué legado le dejamos a las personas? ¿Qué va a recordar la persona de ti? ¿Qué van a recordar tus hijos físicos y espirituales? Van a decir, mi tío, mi primo, mi hermano, mi abuelo, mi padre, mi madre, que me predicó, fue una persona comprometida con Dios hasta el final. Yo tengo que seguir su ejemplo. A la muerte de Cristo todos siguieron el ejemplo. Los seguidores de él lo siguieron. Siguieron actuando así como él actuaba. Y por eso les pusieron en Antioquía el nombre de cristianos. O sea que se parecían a Cristo. Porque hacían las mismas cosas. Y al punto de que todos son sacrificados, la mayoría. Cuando usted mira la historia de cómo murieron los 12 apóstoles, usted se da cuenta de que los sacrificaron. Fueron maltratados, fueron ejecutados vilmente, siendo inocentes. Ninguno cometió pecado, pero fueron sacrificados. Y ellos siguieron el ejemplo de su maestro hasta la muerte. Yo digo que las personas que conocen a la pastora Cookie y que la pastora Cookie los ha influenciado, van a quedar con una marca bien fuerte. Obviamente uno a veces dice, caramba, para yo llegar a ser como esa señora es difícil. Difícil. Pero cuando ya la persona no esté, muchos asumen la bandera y siguen. Y lo que ella empezó va a continuar. Y no es que nosotros queremos que las obras se perpetúen, porque esa es otra cosa que observado. El ser humano siempre tiene problemas, y los problemas, si nosotros estereotipamos los problemas del ser humano a través de la historia y los clasificamos, vamos a tener muchas cosas similares. Siempre habrá pobres, siempre habrá necesidad, siempre habrá enfermos, siempre. Y Jesús lo dijo, siempre los tendrá con ustedes. Pero, ¿cómo reaccionamos nosotros ante esas necesidades del ser humano? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las dificultades que otros tienen? Se movió. Pues sí, ¿cómo reaccionamos nosotros ante eso? Mire, nosotros si reaccionamos como Jesús reaccionó, vamos a continuar su obra. Y yo por lo menos ahora estoy pensando, aquí reflexionando, en muchas cosas que mi pastor hizo o que mi papá hizo, reacciones de mis padres, que yo las he emulado, yo las he copiado porque eran buenas. Y yo decía, esto me sirve. Y de hecho trato de sembrar en mis hijos. Pero como les digo yo, la vida se pasa. ¿Qué le dejamos? ¿Qué ejemplo? ¿Qué herencia? ¿Qué legado le dejamos a nuestros hijos? Porque le queremos dejar cosas materiales y eso no es malo. No es malo y sí es malo. Porque si le dejamos cosas materiales y le dejamos una formación, vaya y venga. ¿Sí? Pero lo que sí quiero decirle, y a lo que me refería, era que nada es eterno en esta vida. Personas que forman empresas familiares y a la muerte del que la formó, la empresa la disfrutan la generación inmediata y la otra generación la acaba. Histórico. Un ciclo del ser humano. Cosas que se repiten a través de la historia. Pero si yo dejo un carácter, si yo dejo una formación, unos valores, esos valores se perpetúan. Eso sí va a durar bastante, va a durar más generaciones. Pero bueno, lo que quiero decirles es, vamos a mirar Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 18. 13 dice, oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Jesús les hace una enseñanza. Y les enseña sobre la parábola del sembrador. ¿Sí? Los discípulos están ahí, escuchan la parábola. ¿Sí?
Y después en el versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, se acercó a los discípulos. Ellos le dijeron: explícanos las parábolas de la cizaña y el campo. Jesús dijo: el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El Señor también sobre el trigo y la cizaña. Entonces Él después les explica. O sea, sus acciones, su práctica va acompañada de una explicación. A eso es a lo que yo me refiero. Sustenta con la palabra lo que Él hizo. Es como si tú fueras a una casa y oraras por un enfermo y la gente dice: ah, ¿y eso por qué? Dice: es que fíjate, la oración. Y les hablas un poquito de la oración. Es como si tú le dijeras al hijo tuyo: mira, eso no te lo puedes coger, eso está mal. Y después le dije: es que lo que pasa es que el que roba va a tener problemas con la justicia. Le da una explicación de por qué las cosas están mal o están bien. Entonces, si la gente no preguntaba, él tomaba la iniciativa. ¿Sí? Si la gente no preguntaba, él mismo tomaba la iniciativa. ¿Oyó? Cuando el hombre rico, ¿se acuerdan? El joven rico se va triste, porque Jesús le dijo que vendiera todo lo que tiene. Jesús llama a los discípulos y les dice: vengan acá. Versículo 23: de cierto les digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ellos no le preguntaron, pero Él hizo una enseñanza, ¿sí? Difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Aquí es donde utiliza aquella comparación que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que una persona que está pegada al dinero entre el reino de los cielos. Entonces comienza uno malinterpretando: no, que es que eso es malo ser rico. No es malo ser rico, es malo estar apegado al dinero. Nosotros dependemos de Dios, no del dinero. Y hay personas ricas económicamente que entienden eso. Y hay personas ricas económicamente que no entienden eso, que están apegados al dinero y se aferran. Pero la vida se les va. Entonces, el método, lo que quiero yo decirles es: el método de Jesús era más que un sermón, era una lección objetiva, era un ejemplo, era una cosa que la gente podía ver en Él. Siempre los discípulos estaban aprendiendo, porque cada día con Jesús era una enseñanza que iba formando sus vidas. Entonces, quiero terminar, y perdone que termine bruscamente, pero lo que quiero decir es que todos los días estaban aprendiendo. Entonces yo le pregunto algo a usted: ¿cómo tú que eres cristiano estás formando a tus discípulos? ¿O cómo tú que eres discípulo estás aprendiendo? ¿Sí? Vea, nosotros no nos podemos conformar con transmitir conocimiento. Tenemos que actuar. Tenemos que formar. Ayer precisamente estábamos hablando de una de las, no digo la razón, pero una de las influencias que me llevaron a mí a ser ingeniero. Yo tuve un profesor en bachillerato que me enseñó matemáticas y me enseñó física. En bachillerato eso era una enciclopedia que uno estudiaba. Y el profesor era tan buen profesor y explicaba con una facilidad tan grande que yo me apasioné por estas disciplinas. Cuando yo fui a la universidad me fue fácil, porque el nivel de exigencia de la universidad era mucho mayor, pero me fue fácil porque yo me apasioné, porque me pareció fácil la matemática. Para mí la matemática es una cosa sencilla. Entonces, a mí me pareció eso fácil, pero era que él tenía esa capacidad. Y yo veía esa manera como él le explicaba, y eso me hizo a mí emularlo al punto de que yo me convertí en una persona que enseñaba siguiendo una influencia de un profesor. Porque realmente esa fue la persona que me marcó, que me dio el empujoncito.
Entonces yo no puedo enseñar las cosas a la gente y no darles un ejemplo con mi propia vida. Debo con mi vida darles un ejemplo. Debemos actuar, vivir, transmitir. Y Jesús lo dijo, y yo quiero, bueno, ¿será que repetimos el primer pasaje que leímos? ¿Les parece? ¿Ah? Es que está en Juan capítulo 3. Juan capítulo 13. Dice versículo 15. Bueno, voy a leer 14, que no lo leí antes. Si yo, el Señor y Maestro, le he lavado los pies a ustedes, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Porque yo les he dado ejemplo, para que como yo he hecho, así también hagan ustedes. O sea, yo estoy enseñándoles cómo es que son las cosas, y les estoy dando el ejemplo de cómo se hace. Entonces, sigamos el ejemplo de Cristo. Qué bonito. Yo conozco muchos cristianos, bastante, que prácticamente se saben de memoria dónde está cada cosa y dicen, vamos a buscar Juan capítulo 13, versículo 24. Vamos a buscar Juan capítulo 3, versículo tal. Y se lo saben de memoria y lo recitan, pero no viven eso. Lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos. Si queremos que la gente aprenda a orar, oremos nosotros también. Generemos en ellos esa expectativa. Si queremos que estudien la Biblia y que la interpreten correctamente, hagámoslo nosotros y enseñémoslo a interpretarla correctamente. Pero nuestro ejemplo va a marcar a los demás. Y bueno, no me quiero extender más, ya creo que está claro lo que quería transmitir. Jesús es nuestro ejemplo y nosotros debemos ser ejemplos para los demás. Así como Él ha hecho con nosotros, hagamos nosotros con los demás. A mí en una ocasión me lavaron los pies. No, hermano, porque es que... Y convirtieron el lavatorio de pies en un ritual. Un ritual de la iglesia. Entonces, porque para honrar a la persona. No es que estamos honrando, dándole honra. Pero me hicieron honra lavándome los pies y me dieron una puñalada por la espalda después. Entonces, eso no era ninguna honra. Eso era un rito. Entonces Jesús no quiere que sea rito. Jesús quiere es misericordia. O sea, capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio. Perdonen que se lo dije de memoria. Entonces yo los invito a que oremos y que tratemos de asimilar ese concepto de Jesús. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana y te bendigo. Y yo te pido, Señor, que nos enseñes a ser ejemplo. Durante toda tu vida nos diste un gran ejemplo. Hoy nos estás transmitiendo, sustentando con tu palabra ese ejemplo que nos diste. Nosotros pretendemos que los demás sean honestos, que los demás no mientan, que los demás sean correctos, pero nosotros no lo somos. Entonces ahí fallamos totalmente. Todo lo que decimos se va, se pierde, como dice alguien, las palabras se las lleva el viento. Pero lo que sí habla son nuestros hechos, son nuestras acciones. ¿Qué tan misericordiosos somos con los demás? ¿Qué tan comprometidos somos orando? ¿Qué tanto ejemplo le estamos dando a los que están a nuestro alrededor? Padre, en el nombre de Jesús yo te bendigo y te pido que nos ayudes a hacer ese ejemplo para los demás. Te pido, Padre, que tu gracia y que tu amor esté con cada uno. Y una vez más te pido, Señor, que tú los estés ayudando en sus necesidades. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Los bendigo. Te bendigo a ti también, Señor. Nosotros hablamos de que hay que honrar, que te honremos. Pero honrarte a ti es seguir tu enseñanza. Honrarte a ti es hacer como dijiste, permanecer en tus principios, porque así seremos verdaderamente tus discípulos, o sea, tus aprendices, tus seguidores. Se nos olvida la palabra discípulo, que significa uno que está aprendiendo constantemente de su maestro. Constantemente queremos aprender de ti y estamos abiertos para que nos sigas enseñando. Ahora, Padre bueno, te bendigo y te pido por el servicio de mañana domingo a las 8 de la mañana y el de mañana domingo a las 10 de la mañana.
Y te doy gracias una vez más y bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, que Dios los bendiga. Que pasen un resto de tarde en la presencia y en la compañía del Señor. Buenas tardes.